La electrónica de potencia influye en muchas aplicaciones, pues entre otras cosas es la encargada de la conversión de energía usando dispositivos electrónicos y técnicas de control, las cuales permiten un manejo eficiente de la energía. Un ejemplo de estos dispositivos son los convertidores de potencia. Gracias a los convertidores de potencia se pueden transformar algunas características de la energía eléctrica con eficiencia, seguridad y bajo costo. Se estima que alrededor del 90% de la energía eléctrica se procesa a través de ellos antes de su uso final. Entre los convertidores de potencia se encuentran los convertidores CDCD, los cuales convierten una tensión continua en otro nivel de tensión continua. De los tipos de convertidores disponibles, en este video nos enfocaremos en un tipo de convertidor CDCD, en específico el convertidor de conmutación de tipo reductor de voltaje, también llamado convertidor Buck. Este video tiene como propósito describir el circuito de este convertidor, así como explicar el principio de su funcionamiento y ejemplificar el cálculo de sus componentes. El siguiente diagrama de bloques explica el funcionamiento de un convertidor reductor. En este vemos cómo el convertidor recibe dos entradas. La primera de ellas es una entrada de magnitud constante Vc, y la segunda es una señal de modulación por ancho de pulso o PWM que controla el nivel de voltaje que se obtiene a la salida del convertidor, la cual siempre es menor o igual que Vc. A continuación podemos ver la topología del convertidor reductor. Aquí observamos a la fuente de alimentación Vc que describimos en el diagrama de bloques. También vemos que hay un switch, un diodo, un inductor y un capacitor, y finalmente la carga, representada como una resistencia. Cuando el switch Q se cierra, el diodo D queda polarizado en inversa, es decir, actúa como un circuito abierto, y la corriente proveniente de la fuente Vc alimenta la resistencia de carga y al mismo tiempo carga de energía tanto al inductor L como al capacitor C. Cuando el interruptor se abre, el diodo se polariza en directa, permitiendo el flujo de la corriente a través de él y haciendo que la resistencia de carga sea alimentada por la corriente proveniente de la energía previamente almacenada, tanto en el inductor como en el capacitor. La conmutación del switch Q es controlada por la señal PWM. Esta señal es la que establece el ciclo de trabajo del convertidor. El ciclo de trabajo para una señal periódica de pulsos se define como la fracción de un periodo durante el cual la señal se encuentra en estado alto, tal como se muestra a continuación. Delta igual a T sub ohm sobre T, donde delta representa el ciclo de trabajo de la señal, T sub ohm el tiempo en estado alto y T el periodo de la señal. El ciclo de trabajo es muy importante, pues forma parte de la ecuación que rige el comportamiento del convertidor, tal como se muestra a continuación. B0 es igual al producto de delta por Bc. Esta ecuación se obtiene al analizar la corriente que fluye a través del inductor en un periodo completo de la señal. El voltaje B0 promedio en la carga depende únicamente del ciclo de trabajo delta y el voltaje de entrada Bc. Como el ciclo de trabajo no puede ser mayor a 1, B0 siempre será menor o igual que Bc. Sin embargo, todo el análisis que gira en torno a esta ecuación tiene como base que el convertidor opere en lo que se denomina modo de conducción continuo. En el modo de conducción continuo, la corriente que circula por el inductor L nunca decae a cero, pues el tiempo que el interruptor permanece abierto no es suficiente para hacer que el inductor se descargue por completo. Por lo tanto, en el siguiente periodo, el inductor comienza con una corriente inicial mayor que cero. Para asegurar que el convertidor trabaje en CCM, el valor del inductor debe cumplir con esta ecuación. L debe ser mayor o igual que 1 menos delta por R sobre 2F cuadrada, donde L es el valor de la inductancia, delta es el ciclo de trabajo, R es la magnitud de la resistencia de carga y F es la frecuencia de conmutación. Para calcular el valor del capacitor, se debe cumplir con la condición presentada a continuación. C es igual a B0 por 1 menos delta sobre 8F cuadrada L por delta B0 máxima, donde B0 es el voltaje promedio en la carga, delta es el ciclo de trabajo, F es la frecuencia de conmutación del oscilador, L es el valor de la inductancia y delta B0 es el voltaje de rizo pico a pico. Recapitulando,
Para el diseño de un convertidor se deben considerar las siguientes ecuaciones. La primera ayuda a establecer el ciclo de trabajo requerido para lograr un valor promedio de voltaje en la carga. La segunda permite calcular el valor mínimo del inductor. Y la tercera establece el valor del capacitor. Se sugiere establecer una frecuencia mayor al rango de frecuencias audibles, para evitar ruidos molestos provenientes del convertidor. Para implementar el switch se utiliza un transistor BJT o un MOSFET de potencia. Por último, para la elección del diodo es importante considerar que la caída de voltaje en este sea lo más cercano a cero posible, además de soportar la frecuencia de conmutación establecida en el diseño. A continuación, ejemplificamos cómo se pueden utilizar las ecuaciones anteriores en un caso práctico. En un principio es necesario establecer el valor de la fuente con la que se alimentará el circuito, así como la tensión promedio que deseamos obtener como salida, el valor de la carga y la frecuencia de conmutación del switch, pues a partir de estos valores se diseñará el convertidor. Supongamos que se quiere alimentar un circuito digital que opera con un nivel de voltaje de 3.3 volts, y para ello se cuenta con una batería de 9 volts. El circuito que se requiere alimentar tiene una resistencia equivalente de 100 ohms. Primero se establece una frecuencia de conmutación del switch de 100 kHz. Es importante tener en cuenta que el mantener una frecuencia de conmutación alta permite que los valores del condensador e inductor sean menores, facilitando el diseño del convertidor. En este diseño, el transistor que hará la función de switch será un MOSFET canal N modelo IRFZ44N, el cual es un transistor de enriquecimiento muy popular. Con esta información es posible calcular los valores restantes. El ciclo de trabajo del convertidor se calcula con la siguiente ecuación, de donde se despeja delta. Posteriormente se sustituyen los valores del voltaje de la fuente y el voltaje que se desea en la salida, obteniendo como resultado un ciclo de trabajo del 36.66%. A continuación se calcula el valor mínimo del inductor que hace que el convertidor trabaje en modo de conducción continua. Para esto se utiliza la siguiente ecuación. Al sustituir los valores en la ecuación y comparar el resultado con una tabla de valores comerciales de inductores, observamos que el valor más cercano es de 330 microhenrios. Posteriormente se calcula el valor del capacitor, haciendo uso de la siguiente ecuación. Para calcular el valor de C, se consideró una variación de voltaje de 0.001 volt, lo cual representa aproximadamente el 0.03% de la señal de salida. Para que el voltaje de salida se considere constante, suele especificarse que esta variación sea menor que el 1%. El valor comercial más cercano al obtenido en la ecuación es de 82 microfaradios. El siguiente cuadro muestra un listado de componentes necesarios para la implementación de nuestro diseño del convertidor Buck. Para la elección del diodo, tomando en cuenta las consideraciones anteriormente mencionadas, se eligió un diodo de Schottky modelo 1N5822. El siguiente diagrama muestra el circuito del convertidor con los componentes elegidos en el diseño de este ejemplo, y para verificar su correcto funcionamiento se realizó la simulación en Multisim 14.0. En esta gráfica se muestra el comportamiento del voltaje en la carga al simular el circuito con las condiciones de diseño mencionadas anteriormente. Al principio se puede observar un sobrepaso, característico de una respuesta subamortiguada propia del circuito RLC formado en el convertidor, la cual va en aumento hasta llegar a un pico a partir del cual comienza a descender para posteriormente entrar en un estado estable de 3.364 volts. Este es muy cercano al valor de 33 volts para el cual fue diseñado el circuito. La corriente promedio medida en la carga para este caso es de 33.64 mA, muy cercana a los 33 mA que se consideraron en el diseño. Por su parte, la potencia disipada en la carga resulta ser de 113.16 mW.